En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Cada 19 de mayo se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que incluye la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, y nos unimos a la campaña educativa de AbbVie de orientar sobre las enfermedades inflamatorias del intestino. La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa son condiciones de alta prevalencia en Puerto Rico y para las cuales todavía no hay cura. Según investigadores de la isla, la incidencia de estas patologías ha ido en aumento durante la última década. La colitis ulcerosa es una afectación inflamatoria de tipo crónico del tubo digestivo que evoluciona de modo recurrente con brotes. Afecta exclusivamente al colon, siendo la localización más frecuente en el recto. ¿Cuáles son los síntomas de la colitis ulcerosa? A continuación conversamos con el Dr. Ahmed Morales, gastroenterólogo. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. La contaminación en todos los ámbitos del suelo, de las aguas y del aire también incide en nuestro sistema digestivo y nos permite o nos promueve el que tengamos condiciones, quizás también muchas de ellas haya predisposición, algunas podrían ser condiciones hereditarias o congénitas, y de todo eso vamos a estar hablando con el doctor Ahmed Morales, gastroenterólogo, sobre todo de dos condiciones: colitis ulcerosa y de Crohn's. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes aquí nuevamente. Me siento muy honrado y muy privilegiado. Y aprovecho para aquí en el aire felicitarte por tu largo panorama y trayecto periodístico, y espero que sigan siendo muchos años más. Vamos a ver, 2 o 3 añitos más, por lo menos. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a hablar de colitis ulcerosa. Algunos dicen colitis ulcerativa, no sé cuál serían si los dos términos están correctos o debe ser ulcerosa. Pero, ¿qué es? Sí, yo creo que pues nosotros utilizamos cualquiera de los dos términos, pero vamos a decir, si nos vamos por la Real Academia, yo creo que la mejor manera de decirlo es colitis ulcerosa. Y es una condición, como estaban diciendo en el intro, que afecta única y exclusivamente el colon o el intestino grueso, de inflamación que no se sabe al sol de hoy por qué es que ocurre, pero se cree que tiene que ver un componente donde pues hay un rompecabezas complicado de muchos aspectos, que está el componente genético, el componente del ambiente pudiera ser, o que entiéndase, por ejemplo, el paciente adquirió alguna bacteria, un virus, comió algo, bebió algo que entonces activó esa genética y el paciente entonces desarrolla la condición. Le pregunto, ¿esto es una condición de algún grupo de edad en particular o podemos ver colitis ulcerosa desde bien temprano en nuestras vidas? Sí, hay pacientes pediátricos que lo tienen, los gastroenterólogos pediátricos pueden dar fe de eso, y desgraciadamente en los últimos años hemos visto un incremento de estas condiciones, cuando hace quizás 30, 40 años en Puerto Rico esto se clasificaba como unas condiciones raras. Pero vamos a decir que quizás el pico grande de la condición estamos hablando de aproximadamente entre los 15 a los 30 años, y se ha visto un segundo pico también entre la edad de, vamos a decir, 45, 55 años, que yo tengo pacientes actualmente de esas edades. No es lo usual, pero sí, y hay también médicos que están pensando que también esa edad en particular está yendo en aumento por razones desconocidas. Me imagino que antes de pasar quizás a los síntomas, entre los factores que pudieran incidir, porque veo gente muy joven, es que hace 30 o 40 años atrás, como usted mencionó, se comía mejor, doctor. Se labraba la tierra, las cosas eran mucho más orgánicas, naturales. Con los progresos y la industrialización, todos sabemos que ha habido mucha contaminación, el uso de unos pesticidas con sustancias tóxicas se ha demostrado hoy día que definitivamente hacen daño. Podría ser quizás esa una de las causas de que por qué veamos 30 a 40 años después tantos casos con colitis ulcerosa. Eso es un punto interesantísimo, e intuitivamente hablando pudiera ser básicamente la razón de por qué se están viendo estas condiciones inflamatorias ahora más frecuentes. Si uno hace estadísticas epidemiológicas alrededor del mundo, te darás cuenta que estas condiciones son mucho más comunes en lo que llaman los países desarrollados. En los países pobres o subdesarrollados es más raro, y si uno observa qué es lo que está sucediendo en esos países, pues básicamente qué es lo que sucede con las dietas de los países pobres. Son dietas que son más altas en frutos y vegetales, porque la carne pues no es tan prevalente. Pero entonces en los países más desarrollados hay más acceso a carne,
carnes rojas, productos de animales, grasa, entre otras cosas, aditivos, preservativos, que sí, muy bien pudiera ser lo que ha hecho el boom de estas condiciones en los últimos años y ciertamente una de las teorías que se está observando. Y encima si le sumamos a la cantidad de la contaminación de plástico que tenemos en nuestro suelo, de tanto plástico que se entierra, que también hemos visto, ¿verdad? Esas micropartículas corriendo en nuestra sangre, que quién sabe si también a lo mejor podrían ser un factor que incidan. Curiosamente sí, también pudiera ser eso. Se ha ligado también estas condiciones al uso indiscriminado de antibióticos en edades tempranas de la vida. Entiéndase los niños, por ejemplo, que por, vamos a decir, infecciones y otras cosas que a lo mejor no necesariamente requieren antibióticos, pero están siendo expuestos constantemente a antibióticos. Se cree que de alguna manera entonces se altera la flora gastrointestinal y entonces hace que la genética de esta condición se active. Mamá y papá, mire, la comida rápida pues sí puede ser una alternativa en caso, ¿verdad?, de situaciones, pero no puede ser la comida de todos los días. ¿Cuáles son los síntomas de la colitis ulcerosa? Muchos de los pacientes que tienen esta condición van a manifestarse bien, con unos síntomas que son bien peculiares y ellos típicamente se quejan de diarrea, sangrado en las evacuaciones, mucosidad en la excreta y un síntoma que es particularmente devastador que les afecta a la calidad de vida grandemente, que es lo que llamamos la urgencia. Que si vemos ahora los estudios más recientes de los nuevos medicamentos que están por salir, le están dando mucho énfasis al parámetro de la urgencia para medir cuán bueno es el producto. Y la urgencia no es otra cosa que cuando el paciente tiene ganas de ir al baño, es que literalmente el baño tiene que aparecer. Porque si no, el paciente pues va a tener el accidente y va a tener incontinencia fecal, que te podrás imaginar en las edades que mencioné, edades jovencitas, es particularmente devastador para un paciente de esa edad. O sea que encima de la condición, cuando esto sucede, pues puede causarle trastornos mentales a estos jóvenes. Correcto, te podrás imaginar una jovencita de 20 años, vamos a decir, que esté en el enfoque, que está universitaria o está en high school apenas quizás comenzando sus primeros trabajos, por decir así, en una edad donde pues nosotros los jóvenes pues queremos vernos bien, no estamos pensando en enfermedades, pensamos que pues la vida no se va a acabar nunca y que somos invencibles y de repente que se nos afecte la vida, que no podamos salir de nuestras casas, que tenemos que estar pendientes a los primeros baños donde estén, hacer mapas de donde estemos para poder correr al baño. O sea, te podrás imaginar, son unas edades que son bien sensibles a estos síntomas. Qué lástima. Y muchas veces incomprendido estos pacientes de que tienen esa urgencia de ir al baño, que eso es un problema que muchas veces se tiene. ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿Qué cosas utilizan ustedes o herramientas los gastroenterólogos para saber que lo que yo estoy sintiendo es colitis ulcerosa? Sí, lo primero cuando vemos estos pacientes, pues que típicamente la edad es la usual. Son pacientes jovencitos que vienen con estos síntomas del sangrado, la urgencia, la mucosidad en la excreta y se procede entonces a hacer una serie de laboratorios. Pudiera llegar también a pruebas de radiología para determinar cómo se ve el colon. Y pues en última instancia lo que se hace entonces es hacer la colonoscopía con las biopsias y en la colonoscopía cuando el colon se ve típicamente con los cambios que son bien peculiares de esta condición que como yo digo bromeando no se le escapa a un ciego. O sea que entonces con ese estudio podemos ya ponerle, como uno dice, ese puntito a la I y entonces se puede decir que la persona tiene colitis ulcerosa. Correcto. O sea que la colitis ulcerosa es hereditaria, o sea, hemos visto que a pesar de que estos muchachos son muy jóvenes, puede que en la familia hayan otros casos. Sí, hay un componente hereditario, pero sin embargo, a pesar que sí siempre se ha mencionado que el componente hereditario es importante, no es imprescindible o no es lo único que pone a riesgo a un paciente desarrollar esta condición, porque en mi práctica actualmente y probablemente la práctica de muchos gastroenterólogos en Puerto Rico, los pacientes que tienen esta condición no tienen un familiar cercano con la condición, simplemente ellos son el único caso en la familia y no hay más ningún historial de estas condiciones en ninguna otra persona de la familia. ¿Puede complicarse la colitis ulcerosa? Si la colitis pues no tratada a tiempo o no tratada adecuadamente puede desembocar en un sinnúmero de complicaciones. Entiéndase que el paciente pues desarrolla lo que se llama un megacolon tóxico, que es que entonces el colon literalmente se dilata y no se mueve. Y esto es una situación de emergencia porque entonces puede aumentar el riesgo de perforación y que el paciente necesita una cirugía de emergencia. Podría desembocar también en estrecheces en el colon.
o en una incidencia más alta de cáncer de colon por esta inflamación fuera de control que no está siendo tratada adecuadamente. O sea que si se estrecha es bien difícil hacer esas evacuaciones diarias. Correcto, porque entonces básicamente el intestino se obstruye y el flujo de la excreta pues no pasa adecuadamente y también pudiera desembocar que el paciente necesita operaciones. Usted mencionó que hay tratamientos. ¿Qué cosas tenemos para ofrecerle a estos pacientes? Porque si hay una urgencia, yo presumo que los tratamientos lo que van a tratar es de eliminar o de aguantar un poco esa urgencia. Sí, desgraciadamente esta condición al sol de hoy no tenemos una cura, pero sí la buena noticia que tenemos es que sí estamos viendo un poco de luz al final del camino porque están saliendo cada vez más y más mejores tratamientos para la condición y que estamos tomando más en consideración los estilos de vida del paciente, conveniencia, entre otras cosas, a la hora de decidir cuáles son los productos que le podemos dar a los pacientes. Ya estamos llegando al concepto de, como yo siempre digo bromeando, como si fuera el concepto de un restaurante, que yo le presento al paciente el menú de las diferentes alternativas de tratamiento, pros y contras de cada uno, y el paciente puede tomar la decisión, entiéndase si prefiere productos que sean medicamentos orales o pastillas, medicamentos subcutáneos o de inyecciones o medicamentos de infusión. O sea que ahora tenemos esas alternativas para brindarle al paciente. O sea que entonces estamos trabajando mayormente para poder crear de que esa inflamación ceda un poco y que entonces el paciente pueda tener evacuaciones más regulares y no de tanta urgencia. Eso es lo que busca el tratamiento. Correcto. Una vez nosotros empezamos el tratamiento, la meta de nosotros es que ese intestino sane por completo. No lo estamos curando, por supuesto, como te estaba diciendo, pero una vez ese colon sana adecuadamente, los síntomas del paciente van a mejorar dramáticamente. Se le mejora a su vez la calidad de vida y mi meta con todo ello es que tengan vidas plenas y satisfactorias usando sus tratamientos, pero van a ir al baño normalmente, van a poder hacer todas sus actividades normalmente, comer de todo, hacer de todo, fiestar, todas las cosas propias de personas de la edad que tienen para que pueda seguir su desarrollo psicosocial como cualquier otra persona. Una vez se diagnostica esta condición, ¿es de por vida? Sí, como te dije anteriormente, pues desgraciadamente todavía no tenemos una cura para la condición, pero sí nos estamos acercando más y más a tratamientos más seguros, más convenientes y acercándonos más a esta pues calidad de vida y conveniencia que queremos para los pacientes. ¿Cuán importante es esa alimentación para que estos pacientes puedan tener una vida plena? Usted dice que con estos tratamientos que coman de todo, pero yo imagino que tampoco es todo el tiempo. Bueno, lo que yo les recomiendo a los pacientes es, por ejemplo, podemos utilizar mi testimonio. Yo soy paciente de colitis desde los 24 años y actualmente estoy muy bien controlado y yo como básicamente de todo. Pero sí te puedo adelantar que se están haciendo estudios sobre cuál sería quizás la mejor dieta para darle a estos pacientes que tienen estas condiciones. Y se le está dando mucha boga a las dietas estilo mediterráneo, que son más prominentes en pescado y fruta, y tratar de evitar las carnes rojas y pues las comidas rápidas, como tú estabas mencionando anteriormente, que quizás pudiera tener algo de validez. Pero aquí lo principal es que no es que la dieta vaya a mejorar del todo el colon, aunque vaya a ser lo único que necesita el paciente. Que ligado de la dieta, el paciente va a necesitar también el apoyo del medicamento para entonces entre los dos pues lograr entonces la pronta recuperación de los pacientes. Estoy hablando con el doctor Ahmed Morales, gastroenterólogo. Voy a dar el número de oficina que también va a aparecer en nuestra página de Vivir con Salud, que es el 787-708-6981. Ahí lo tienen para cita. Me voy a la pausa. Regreso con más en breve. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.